Hola, yo soy Carlos Fernández Café, autor, conferencista internacional y un eterno curioso del aprendizaje. En este podcast convierto grandes conversaciones en ideas accionables, donde cada episodio es un viaje directo a las mentes más influyentes, donde destilamos 3 ideas clave que te harán pensar, crecer y evolucionar. Si buscas inspiración con propósito y herramientas que realmente transformen, este es tu espacio. Bienvenido a las 3 principales. ¿Qué tienen en común una empresa de telecomunicaciones, una marca de relojes que duplicó sus ventas y una startup de belleza que llegó a facturar casi más de 10 millones de dólares en los Estados Unidos? La respuesta es mi invitado de hoy. En este nuevo episodio de Las Tres Principales converso con Augusto Moronta, un crack del marketing digital y el crecimiento de negocios. Augusto es emprendedor, empresario, diría yo, y consultor en su momento, porque allí comenzó prácticamente su carrera en una consultora tan importante como McKinsey, es egresado de Harvard también, y ha liderado campañas que no solo generan likes, sino resultados concretos, ventas que se disparan, marcas que se posicionan y negocios que escalan. Hablamos de cómo diferenciarse en mercados saturados, estrategias reales de performance, de mercadeo que funcionan, qué hacen distintos los que lideran marcas exitosas desde cero y cómo conectar con audiencias desde la data y desde la emoción. No te pierdas este súper episodio que no importa si estás en el mundo corporativo o estás haciendo tu propio negocio, será profundamente inspiradora. Empezamos entonces las 3 principales con Augusto Moronta. Bien, tenemos en las 3 principales a Augusto Moronta. Bienvenido, Augusto. Bueno, un fuerte abrazo desde Madrid hasta Miami. Muchas gracias por la invitación. Mire, yo estoy muy contento por esta conversa. Teníamos tiempo que no nos poníamos al día, pero bueno, recientemente conectamos y yo estoy seguro que eres un gran aporte y entrevistado en estas 3 principales. Y quiero comenzar justamente por algo que me dijiste, que es tu afición hoy en día por el kitesurf, que es, digamos que no es tan tradicional como los deportes que yo históricamente te había escuchado practicar, pero ¿cómo llegas allí y qué crees que te ha enseñado que es distinto a otros deportes? A ver, bueno, primero, muchas gracias por la invitación, de verdad, súper contento de reconectar contigo y nada, nosotros también hemos estado conectados con el deporte y jugamos básquet en algún momento juntos, pero kitesurf fue una cosa que nació, yo siempre hice windsurf cuando viví en Venezuela y durante la pandemia, evidentemente todo se paró y kitesurf era como un deporte interesante cercano al windsurf y donde no tenías que estar cerca de mucha gente, al final podías tener esa libertad. Y por ahí empecé hace 4 o 5 años y ha sido un deporte súper interesante, diferente, un poco calificado como un deporte de riesgo, aunque si uno lo hace correctamente no es tanto, pero otra vez tiene una mezcla entre ese contacto con la naturaleza por un lado y ese tema deportivo y tema de que todos los días puedes ir avanzando, todos los días aprendes un truco nuevo, todos los días puedes hacer algo diferente y al mismo tiempo te permite viajar por el mundo y conocer lugares espectaculares. ¿En algún momento llegaste a ir en Venezuela o a hacer algo similar en Playa El Yaque? Era como la Sí, sí, clásica que, sí. que se, En que- que se Venezuela daba para con, eso, ¿no? sí, en Venezuela con Windsor fui al Yaque, El Yaque. pero realmente hoy en Venezuela lo que está es Adícora, que es como una zona Sí, ahí súper interesante y es donde todo el mundo va. No, no la conozco, la tengo en mi lista. qué buena. Cuéntame un poquito en términos de preparación física. O sea, cada deporte exige una exigencia, valga la redundancia, de músculos distintos. Aquí vas todo el tiempo de pie, ¿cierto? Sí, estás todo el tiempo ¿Cómo manejas, cómo es el entrenamiento de alguna forma? ¿O qué es lo que más se entrena con el kitesurf? Sí, realmente por un lado tienes mucho que estás en cuclillas todo el tiempo, entonces tienes Ah, mucha pierna, para mantenerte y no bajar con el viento, sino mantenerte en en la misma zona, tienes que usar mucho las piernas. Y la otra parte del cuerpo muy importante es lo que llaman el core, la parte central del pecho, el abdomen, etcétera. Es muy fuerte porque todo el tiempo estás moviendo la vela para tratar de mantener la velocidad y al mismo tiempo cuando logras saltar usas mucho los abdominales. Entonces los abdominales también son críticos en este deporte y literalmente después de una sesión de 2 horas no te puedes mover. y esa era mi otra pregunta. Normalmente, ¿cuánto, o sea, tú te subes y cuánto dura una sesión?
Mira, una sesión normalmente uno tarda una hora, hora y media, pero puedes repetir varias durante el día si tienes la libertad de hacerlo. Yo he hecho viajes de kitesurf donde hemos hecho con amigos, terminé haciendo 5 horas al día por 7 días seguidos, pero bueno, necesitas precisamente esa preparación de casi de un maratón para correrte un maratón todos los días para aguantarlo, pero bueno, al mismo tiempo la adrenalina de estar ahí y la adrenalina del lugar nuevo te ayuda a mantener esa fuerza para continuar haciéndolo. Y creo que me atrevería a decir y empezar a tender algún puente con tu parte más profesional, ¿no? Porque al final el clima juega un papel importante en el kitesurf. No solo la condición física, sino el adaptarse y la flexibilidad a lo que quizás te permite el entorno, el contexto, el mar. ¿Cómo eso crees que puede asemejarse a tu labor? Y nos vamos metiendo un poquito en tus inicios, ¿no? En el mundo corporativo. Sé que vienes de la consultoría, trabajamos juntos en el mundo de telecomunicaciones. Hoy en día tienes proyectos, digamos, como emprendedor, empresario. ¿Sientes que esto tiene como algunas analogías del kitesurf con el mundo corporativo, con el emprendimiento? Mire, sí, sí, todos los deportes en general te ayudan mucho en el emprendimiento, creo yo. Yo creo que particularmente en el kite tienes dos cosas. Por un lado, dependes del clima. Y otra vez, hay días con mucho viento, hay días con menos viento, o es gusty o no. Y eso es un poco lo que te pasa también cuando eres empresario, ¿no? Cuando eres empresario, puedes hacer las cosas muy bien, puedes tener las mejores intenciones, pero al final de cuentas, el clima de negocios define mucho tu éxito o no tu éxito. Entonces, esa parte se parece muchísimo de ese lado. Y por otro lado, en el kitesurf tienes un tema de que te vas a caer. No hay forma de que no te caigas. De hecho, si tú pasas una sesión de hora y media y no te caíste nunca, es porque no probaste nada nuevo, no estás aprendiendo nada nuevo. Ya. Y creo que en el mundo del emprendimiento, en el mundo empresarial en general pasa lo mismo. O sea, tú todo el tiempo vas a tener obstáculos y esos obstáculos tienes que aprender. Y si no aprendes de ellos, es que no estás creciendo como persona. Si es que te estás manteniendo en un lugar muy cómodo y por ahí sigues sin hacer mucho más que eso. Mm. O sea, me encanta eso, ese tipo de puentes que tendemos entre una cosa y otra. El, tú trabajaste en McKinsey, ¿cierto? Sí. Y ese mundo de la consultoría desde lejos parece bien rudo en el sentido de las horas que le imprimes. Obviamente me imagino que tu momento de vida en ese momento no es el mismo que más adelante, ni mucho menos que ahora. Pero, ¿qué te dejó esos años en la consultoría? Porque además yo sé que eres una persona bien estructurada, bien de números, bien de datos. ¿Cómo lo ves? Y después, ¿cómo te insertaste ya en una corporación? Mira, la experiencia de McKinsey, una consultora bastante reconocida internacionalmente, muy estructurada, te, definitivamente te deja una vida muy dura en términos no solamente el número de horas, que otra vez, número de horas, fines de semana, feriados, otra vez. Y volviendo al tema del deporte, es esas cosas que tú al final estás durante esos años entrenando más que los demás. Al final de cuentas, es un poco lo que hacía Kobe Bryant, ¿no? Que él decía, mira, por un lado sí tengo talento, pero por otro lado yo le meto más horas que todo el mundo y si le metes el doble de horas que todo el mundo, bueno, en la mitad del tiempo llegarás al mismo lugar. Entonces, yo lo veía un poco por ese lado, ¿no? De esa lucha constante para mejorarte y para ver muchas cosas en poco tiempo. Pero al mismo tiempo, cambiando, el hecho de que cambiabas de industria, cambiabas de proyecto todas las meses, cada 2 meses, estabas aprendiendo mucho, que es muy bueno, pero es muy duro también en el día a día. O sea, no te sientes cómodo ningún día, todos los días te están dando feedback de cómo hacer las cosas mejor, que también es muy bueno, pero al mismo tiempo es muy duro personalmente, ¿no? Entonces, logras ese punto donde, y por eso es que poca gente lo aguanta por demasiado tiempo, porque estás en un estrés constante, aprendiendo todos los días, esforzándote todos los días, pero todos los días te están diciendo, tú puedes hacer más, tienes que llegar acá. Y si llegas al punto 10 bueno, ¿cómo llegas al punto 2? Y te lo van a decir, y te lo dicen todos los días, cada semana, cada fin de mes, cada review semestral, etcétera. Entonces, como todo tiene sus cosas muy positivas y sus cosas complicadas, pero creo que al final la experiencia en general, a mí particularmente me cambió la vida, porque venía de otros ambientes de trabajo y esa forma de trabajar y esa forma de alinear con una cantidad de gente, además trabajando en diferentes países, es una experiencia que no hubiese cambiado por nada en el mundo. En ese momento te pregunto, ¿tenías gente a cargo o al principio comenzaste sin equipo? ¿Y cómo fuiste evolucionando y creciendo en esa parte? Porque además esta parte de consultoría tiene el elemento que
que tienes un proyecto, tienes un cliente enfrente, eh, pero tampoco es alguien que te reporta a ti. Entonces, la sutileza, la mano zurda, el cómo pides las cosas, pero tienes unos tiempos que responder, tienes una cadena de mando sí detrás en la consultoría que te pide cosas como tú dices. Es un entorno nuevamente con muchas presiones, ¿no? Que vienen de todos lados. Sí, en consultoría lo que pasa normalmente es que yo llegué del MBA a McKinsey y era lo que llaman un asociado, que no tienes a nadie a cargo, y después pasas a gerente de proyecto y después a asociado principal, que es como un socio junior de la compañía. Y lo que te pasa ahí cuando empiezas a tener equipo es que es un equipo entre comillas, porque tu equipo son dos personas, tres personas. Entonces tú sientes que tienes un equipo, aprendes muchas habilidades gerenciales entre comillas, pero hay una cosa que después me di cuenta en mi vida como gerente en corporaciones y donde te conoce a ti, que es que una cosa es gerenciar a dos personas súper enfocadas y súper enfocadas en el logro y tipo A, y es muy fácil manejar a esas personas, porque si algo tú les tienes que decir que tienen que hacer el día uno, y yo lo que decía es que te tienes que asegurar de hablar con ellos el día 3 porque si no esa gente va a trabajar otra vez 20 horas al día por esos días y puede que no llegue a donde tú querías que llegara, pero llegaron a otro lugar totalmente diferente, pero no fue por falta de esfuerzo, por falta de foco. Entonces es muy bueno, pero la realidad del mundo corporativo después es que tienes que manejar a gente de muchos niveles. No siempre son gente tan enfocada, tan motivada para llevar las cosas adelante. Entonces es eso, tienes un equipo muy pequeño, con muchas horas que además tienes que asegurar que todo el equipo está enfocado y motivado para trabajar otra vez. Nosotros salíamos 10 de la noche muchas veces de la oficina, a veces no salidas de la oficina. ¿Y cómo motivas a ese equipo para mantenerse en ese día a día? Y después, ¿cómo tienes esa mano izquierda ya con el cliente? Con el cliente sí es donde empiezas a aprender a manejar esa mano izquierda de que le das, que no le das, que está listo, que puedes entregar ya, que tiene que tardar un poquito más y entender también sus expectativas, porque al mismo tiempo, esos clientes que están pagando un montón de dinero por esa consultoría, y cuando digo un montón es mucha, mucha plata, están esperando también un producto de muchísimo nivel. Entonces tienes que entender un poquito, bueno, qué está esperando él para poder siempre dar un poquito más, para que sienta que logró un rendimiento sobre su inversión importante y que la compañía va a ir mejor después de lo que estás haciendo. Mm, Yo siempre pienso en el triángulo para este tipo de cosas, y creo que para todo, ¿no? Como tiempo, o sea, el tiempo que tienes que hacer las cosas, los deadlines, la calidad y los recursos. Normalmente, ¿qué solías priorizar en esa tríada? Creo que al final es calidad y por eso que trabajamos tantas horas. O sea, nosotros era calidad, calidad, calidad y a veces eran unos dolores autoinfligidos, ¿no? A veces también creo que por el hecho de buscar esa calidad extrema en términos de los análisis que haces, en términos del producto final que entregas, terminas trabajando horas infinitas. Y un poco eso es lo que pasa en consultoría, ¿no? Que, bueno, como no sabes exactamente qué es lo que quiere ese cliente, pero sabes que lo que tienes que darle es 120% de lo que él quiere, entonces fija la barra alta y además tienes que subirle 20% más. Entonces empieza todo el mundo a, bueno, no hay que hacer 50 análisis, hay que hacer 50 cosas. Y lo que te das cuenta después en mi vida profesional como empleado corporativo es que muchas de esas cosas al final no son necesarias. Esa regla del 80-20 a ver, definitivamente tiene mucho sentido y definitivamente te das cuenta cuando estás del otro lado del juego es que, mira, no necesitas tantas cosas, lo que necesitas es saber cuáles son las tres o cuatro cosas que tienes que hacer muy bien para tener los resultados de tu empresa, de tu departamento o de lo que sea que estés gerenciando. Eso me llama mucho la atención porque ahí, sin lugar a dudas, influye también el tiempo. Es decir, hasta qué punto te pones un plazo para identificar ese 20%. Y a lo mejor no llega la identificación de todo ese 20%, ¿cierto? Sí, total, total. Al final puede estar, y la realidad es que tú eres como, el tema es que tú como consultor tampoco manejas el negocio, entonces tienes una idea de lo que es importante, pero no estás en los zapatos del otro entendiendo realmente qué cosas pasan, porque muchas cosas ocurren del lado del negocio, porque conoces a la gente, porque hay circunstancias particulares que te hacen las cosas más fáciles o más complicadas, entonces no sabes exactamente realmente del otro lado que eres muy teórico, que es la que hace que la cosa se mueva del lado del cliente como tal, y eso es un tema constante y una área de siempre de fricción constante internamente entre las consultoras y con el cliente. Y yo me imagino que cuando entras en el mundo corporativo, ese ojo afinado de elegir un tercero, consultor, agencia de publicidad, lo que sea que venga de afuera, se vuelve mucho más
más crítico, un poco más afinado. Bueno, yo creo que pasan un par de cosas cuando estás del otro lado, ¿no? O sea, primero te das cuenta cuando estás del lado corporativo, y me pasó en mis primeros roles en Movistar, que era, llegas a un lugar y otra vez ese equipo no hace, no tiene el impulso de trabajar las 20 horas al día que trabajan los otros con unos posgrados en unas Ni universidades la maravillosas, cultura etcétera. tampoco en la empresa. Ni la cultura, ni lo van a hacer, ni tienen por qué hacerlo. Entonces tienes que aprender a manejar la gente de otro lado. Y cuando, un poco a tu pregunta, cuando tratas de conseguir esos asesores, también termina siendo un poco crítico de esa cantidad de análisis que haces de un lado para traer una cantidad de láminas de resultados de cosas que se pueden hacer, en donde tú sabes que, mira, yo entiendo que teóricamente las 10 cosas que me estás diciendo que se pueden hacer para mejorar están ahí puestas en blanco y negro. Eso te lo entiendo perfectamente, estoy de acuerdo. Ahora, ¿cuáles realmente puedo hacer que se implementen dentro de la compañía, entendiendo los recursos que tengo, el liderazgo que tengo, que me puede apoyar para hacer estas cosas, etcétera? Es otra cosa. Y la realidad es que termina siendo que, mira, no, la verdad es que estos días yo quizá puedo impulsar tres este año. Entonces déjame escoger los tres y déjame hacerlo. Y además los tres que voy a impulsar no son esas 10 láminas de detalles que tú me dijiste con todas las cosas mínimas que voy a hacer. No, yo puedo hacer algunas cosas porque otra vez la gente que me va a ayudar a hacer esto, que no soy yo directamente como vicepresidente, como director de una empresa, sino la gente que va a ayudar a hacer esto, también tiene trabajo, está haciendo cosas. Entonces no tiene el tiempo para meterle tanto detalle a estas cosas. Tenemos que ver qué cosas son las que realmente mueven la aguja y qué son las actividades dentro de esa cosa que mueven la aguja que realmente pueden hacer en el día a día o pueden hacer en ese proyecto de 3 meses. Y ahí es donde se equivocan todas las consultoras, ahí es donde la consultora termina otra vez con libros y libros de recomendaciones que nunca se implementan. Y nunca se implementan porque no están en los pies, zapatos del otro en entendiendo qué es lo que hay que hacer. Mm. ¿Sabes qué? Hay algo que siempre me ha llamado la atención y quisiera saber quizás la génesis, ¿no? de esto y es, yo nunca te he visto a ti alterado. O sea, digamos, si nos metemos en el contexto de inteligencia emocional, como decías, ¿no? En algún momento jugamos básquet juntos y no vi nunca una que te salieras de tus cabales. En el mundo corporativo tampoco, con todos los altos y bajos que eso pueda ameritar. ¿Sientes que eso es algo que has cultivado? ¿Siempre fuiste así? Quiero entender un poquito de dónde viene o si has tenido que, bueno, que madurarlo, concientizarlo más. Mire, yo en general soy una persona tranquila y que manejo bastante bien los altos y los bajos, ¿no? Un poco ahí también, hablando de deportes, Nadal decía eso, que Nadal, mira, al final cuando gana un Grand Slam, sí, estoy feliz, pero no tanto, y cuando pierdo, estoy triste, pero no tanto, y ahí me mantengo en una línea donde puedes manejar y donde no tienes esas exaltaciones porque no son saludables, ¿no? Pero creo que es un tema más de personalidad. Pero al mismo tiempo sí me pasaba, quizá una de las mejores partes de feedback que me han dado alguna vez era en un proyecto de McKinsey otra vez. Estábamos 8 semanas de trabajo, estábamos durmiendo 4 horas al día, estábamos todo el mundo estresado. Yo manejaba un equipo de 3 personas haciendo una valoración de una compañía en Colombia y en algún momento sí estaba estresado y aunque no le hablaba mal al equipo, se notaba que estaba estresado, se notaba que le estaba dando directrices muy duras al equipo y otra vez un equipo pequeñito, 3 personas. Y el socio que manejaba el proyecto llegó y me dijo, mira, al final tú como gerente de proyecto, tú eres la roca del equipo. Si el equipo te ve estresado, el equipo va a estar estresado. Y tú tienes que aprender a ser la roca. No importa que estés estresado, entiendo que estés estresado porque tenemos que generar un producto que no nos da tiempo si lo hacemos en horas regulares, pero tú tienes que esconder eso de alguna forma y dar esa seguridad al equipo para que el equipo camine con pasos firmes y no le transfieras eso al equipo. Yo creo que eso para mí hizo una diferencia importante en cómo yo veía mi rol. En donde ese rol otra vez, sí, por un lado diriges, pero por otro lado tú eres el líder, tú eres realmente la persona que ven en el día a día y esas actitudes las repite el equipo y las absorbe el mismo equipo. Entonces, otra vez, tú eres la roca del equipo y eso creo que aplica a todos. Qué maravilla. Cuando brincas al mundo corporativo, ahora metiéndonos allí, entras al mundo de las telecomunicaciones, ¿qué fue lo que más te costó, digamos, asimilar de ese nuevo equipo que te encontrabas, ¿no? En una cultura distinta, unas horas de trabajo, como dijiste, distintas, pero en términos de, además entraste en un área bien, entre comillas,
donde los resultados se ven como en el largo plazo, ¿no? O sea, tenía que ver con planificación estratégica, era una cosa como que no era que vas a captar clientes ya, no es que vas a vender ya, sino es como, bueno, pensar a largo plazo. Y en un país además como Venezuela. Este, ¿cómo fue esa combinación y con qué te encontraste y qué te tocó a ti ajustar tus propias velas? Mire, creo que hubo dos cosas que fueron muy interesantes en ese cambio, ¿no? Uno, entró, como tú decías, en vicepresidencia de planificación estratégica, en donde al final era un poco ser consultor y yo mismo pude reclutar a mi equipo, entonces al final éramos un equipo de consultores y eso en términos de manejo de equipo fue bastante fácil porque tuve que hacer reclutamiento, pero más allá de eso el equipo era como yo los tenía en McKinsey y la forma de trabajo era la misma, menos horas, pero mucho apoyo, ¿no? Pero me pasó una cosa que me, dijo, me hizo darme cuenta que estaba en un ambiente diferente, ¿no? Yo en la presentación conmigo, con el equipo que está en ese momento, digo, mire, yo soy un vicepresidente de puertas abiertas y la verdad es que cuando quieras entras y conversa conmigo, etcétera. Pero bueno, cuando me ponía a trabajar, cerraba literalmente la puerta para que no me molestaran el poder trabajar. Y después de un mes y medio, en una de las reuniones, así que le dije, bueno, deme algo de feedback. Y entonces me decía, bueno, tú dices que eres un vicepresidente de puertas abiertas, pero la puerta siempre está cerrada. Y ahí te das cuenta un poco a un siguiente nivel en donde cuando estás en organizaciones, todo lo que tú haces lo ven, sobre todo cuando estás en posiciones realmente de liderazgo. Yo era además el vicepresidente más joven de Movistar a nivel mundial con 31 años. Entonces era una cosa así como, bueno, si este además es joven y no hace lo que dice que hace y esas puertas dice que está abierta, está cerrada, empieza a crear esas inseguridades y esas desconexiones con el equipo que también como es un equipo donde no lo estás viendo todos los días en un proyecto de 14 horas todos los días trabajando, sino lo ves y hablas con ellos una vez a la semana con cada pedacito del equipo, esas interacciones y esas cosas que ellos ven son como te ven. Entonces tienes mucho menos posibilidades. Creo que ese era el número uno. El problema más grande que tuve realmente no fue como en la parte de estrategia, sino que yo estuve en estrategia un año y tantito y después me pasaron a vicepresidente de mercadeo en donde el vicepresidente de mercadeo de Movistar es la persona que más gasta publicidad en Venezuela para una marca individual. Entonces, es una posición súper importante, una posición que tenía, pasé de tener 8 o 9 personas a cargo a tener 100 personas a cargo en diferentes áreas. Y ahí sí sentí que no sabía qué estaba haciendo. O sea, la verdad es que el primeros 6 meses fue muy complicado porque nunca había manejado tanta gente, nunca había manejado equipos tan grandes. Y ahí te das cuenta del reto de manejar equipos grandes. O sea, la verdad es que al final tenía 8 reportes directos y el primer semestre fue muy duro. Fue muy duro porque, otra vez, estos no eran consultores de McKinsey que tú les decías ABC y salen y lo hacen y a los 3 días vienen con la respuesta. No eran gente que estaba tan enfocada en algunas cosas particulares. Al mismo tiempo era gente que conocía más que yo de algunos temas, de muchos temas, de hecho, porque yo, otra vez, he manejado proyectos de mercadeo, pero nunca fui gerente de mercadeo de nada. Entonces, al final tenía gente que me reportaba a mí que eran más expertos que yo en su área de trabajo. Entonces, ¿cómo empiezas a manejar todas esas cosas en paralelo? No fue nada fácil y creo que fue uno de los retos más grandes y más interesantes que tuve en mi vida. Pasar eso de 5, 8 personas que me reportaban a reportarme 100 personas fue un cambio radical y súper interesante. Y ahí, por lo que recuerdo y entiendo y lo que nos conocemos de alguna manera, el saber decir no sé, esa vulnerabilidad a veces de tú sabes más que yo, sientes que termina siendo un superpoder y que, digamos, guardarse el ego a un lado en algunos puntos, qué tan importante es como retomar esos momentos, bueno, esos momentos, esos instantes y esos proyectos donde es que, no, ustedes saben más que yo. Porque, y te lo pregunto porque hay muchas personas que piensan que por decir este tipo de frases o asumir esa posición pierden poder. Eh, bajo el esquema de los 90 de que el jefe siempre tiene que saber todas las respuestas o que él me tiene que guiar siempre. Pero creo que eso también viene a inculcar un tipo de cultura distinta en tu equipo de trabajo, ¿no? Y que no resta el poder que puedes tener, o la jerarquía o el cargo. ¿Cómo lo ves? Bueno, es que yo precisamente vengo de una formación de McKinsey en donde, por definición, cualquiera puede decir algo bueno y va a ser tomado en cuenta. O sea, tú puedes ser el analista del proyecto y estás hablando con el socio y tú tienes un buen comentario y el socio lo va a tomar y lo va a hacer. Entonces, y es bienvenido y es lo que se busca, que todo el mundo aporte. Entonces, creo que eso me lo llevé al mundo corporativo donde definitivamente tú no tienes que tener las respuestas,
pero lo que tú tienes que poder es hacer buenas preguntas. Lo único que tú realmente si eres valorado por es, como en esa posición, es, bueno, tú me estás diciendo que esto es ABC. Déjame hacer algunas preguntas para entender si me creo lo que me estás diciendo o si no es exactamente eso, porque al mismo tiempo tienes que tener cuidado, sobre todo más en estas posiciones donde tus, tus, tus decisiones tienen resultados particulares. O sea, al final, otra vez, en consultoría mal que bien, algo sale mal y es una lámina que salió mal, que además probablemente nunca va a ser implementada. Cuando estás en una compañía y dices, bueno, vamos a lanzar el equipo Candy Bar 17 y te equivocas, bueno, es que te puedes quedar con 20 millones de dólares de equipo en inventario porque escogiste mal y porque la persona que le tocaba escoger ese equipo se equivocó. Entonces tú cuando te ofrecen comprar ese equipo, tú tienes que hacer las preguntas corto y bien. La gente está interesada en ese equipo particular, se está vendiendo en otros países, está funcionando, no está funcionando, porque tiene, otra vez, impactos reales. Y creo que es ahí donde está el tema. Saber hacer las preguntas, las respuestas no siempre las sabes tú y no tienes por qué saberlas tú a nadie. No te están pagando en ninguna corporación o incluso como emprendedor, nadie por saber tener todas las respuestas. Te están pagando por saber qué preguntar y por dónde meterte basado en información disponible. Te pregunto entonces, en ese criterio, teniendo tanto dinero disponible para invertir en publicidad, ¿cómo, cómo optimizas el tema presupuestario? O sea, ¿cómo empiezas tú a iterar? Y creo que tiene que ver incluso con lo que haces hoy en día, que ya vamos a llegar, que es, aquí pareciera que hay casi dinero ilimitado, pero tenemos que saber dónde está funcionando y dónde no. ¿Sientes que fue algo que te llamó la atención? ¿Fue un área particular que le metiste el ojo, que te interesaste más que otras? ¿Cómo estaba esa parte de la administración de los recursos, nuevamente, sabiendo que era la compañía que más invierte en publicidad en Venezuela? Sí, ahí quizá uno de el primer reto es que ya tú vienes con una estructura de gasto y una estructura de cómo se hacen las cosas y que cambiarla tardas mucho tiempo en hacerlo. Entonces, eso es otra de las cosas en el mundo corporativo, que otra vez, si ya se está gastando, no sé, 10 millones de dólares en periódicos, en publicidad en periódicos, cómo cambiar eso a otro tipo de cosas es difícil. Y todavía es un momento donde no había tanta medición de cosas. O sea, puedes tener algunas mediciones de reconocimiento de marca, algunas cosas de estas, pero no es como el día de hoy en digital, donde tú tienes una medida muy clara de qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan y cómo funcionan. Entonces, en esos momentos, con esos presupuestos tan grandes, es súper complicado. Pero bueno, siempre buscas, otra vez, entender por dónde está el mercado, dónde están las cosas principales. Pero al mismo tiempo, el otro gran problema que tienes en una compañía como Movistar es que tienes además muchas cosas que apoyar con publicidad. Porque por un lado tienes que vender los equipos, por otro lado tienes que vender los planes, por otro lado tienes que vender las recargas que hace la gente. Entonces tienes un entrelazamiento de tantas cosas que mover los presupuestos es súper complicado, tardas mucho tiempo. Yo estuve 2 años como vicepresidente de mercadeo y es eso. Se pudo mover las cosas en una dirección, creo que en la dirección correcta, pero ni de cerca con la velocidad que yo hubiese querido. Y ahora cuéntame un poco volvemos al tema quizás inteligencia emocional, el manejo de la frustración cuando las cosas no llegan a los tiempos que tú quieres o el estimado, ¿no? Eh, Sobre todo porque quizás en consultoría había un objetivo, había una meta que cumplir, pero aquí de repente, mira, se pasó el plazo de los 2 años, pasó la campaña del Día de las Madres y ya no se pudo hacer, ya hay que estar montado en la campaña del Día del Padre. Es decir, estabas en un entorno bastante dinámico como para dejar cosas en el camino que te hubiese gustado hacer. ¿Cómo manejabas también ese proceso que quizás entras en frustración o simplemente es nos montamos en la próxima ola y aprendemos rápidamente? Y sobre todo también cómo lo manejabas con tu equipo, ¿no? Porque al final son pedazos de lecciones que se van quedando en el camino. Sí, yo creo que por un lado te toca celebrar las victorias, y creo que también eso es algo que tienes que hacer en el mundo corporativo. Al final tú tienes que celebrar las cosas que sí lograste, porque el equipo lo necesita y porque uno lo necesita como persona, saber que, mira, sí logré estas cosas. Entonces, por un lado, creo que esa es la más importante. Después, la que no pudiste hacer, la verdad es que son tantas que al final es, mira, déjame lograr mover este 80-20 y entendiendo que realmente estás moviendo el 80% y un 20% que seguro no va a pasar, pero al mismo tiempo sí ves que las cosas ocurren, ¿no? Yo creo que lo más interesante de ese mundo corporativo es que cuando vas haciendo las cosas sí ves que hay cambios, sí, sí se ven. Entonces, otra de las que dejaste de hacer, así es la vida, no puedes hacer nada.
Y además sabes que tienes un periodo corto de tiempo, ¿verdad? Esos 2 años y a los 2 años pasé a otra área totalmente diferente, con otros retos totalmente diferentes y que pensé que no me gustara y me encantó también. Entonces al final un poquito eso hace esa vida, uno cree que la vida corporativa es muy lenta, pero la verdad es que tampoco es tan lenta. O sea, no, si estás en la compañía correcta, si estás en el lugar correcto, siempre te van dando retos nuevos, ¿no? Y creo que eso también fue interesante. No es que estuve 10 años haciendo lo mismo en esa compañía, sino bueno, cada par de años me dieron un reto adicional y era súper interesante. Y antes de pasar a tu, digamos, a tu rol actual como emprendedor, como empresario, no es lo mismo calibrar, mejorar el clima laboral en un equipo de 3, 4 personas, como lo tenías quizás en un McKinsey o en planificación estratégica al principio. Ya 100 personas ya es otro calibre. Y una de las cosas que para mí, y yo creo que más allá de los resultados, que yo siempre escuché de ti, era el buen clima laboral que tú lograste generar. Pero nuevamente, 8 reportes directos, 100 personas, se te puede ir de las manos. ¿Cómo dentro de eso, que es algo bien intangible, pero que suma a la productividad, a los resultados, etcétera, cómo lo fuiste llevando y cómo además lo mejoraste? Porque también es una realidad que la gente decía. Sí, yo creo que al final uno tiene que tener esas puertas abiertas y de verdad tenerlas abiertas. Más nunca la cerraste. Ah, nunca la cerré, aunque un par de veces quería hacerlo. Eh, y comunicarte mucho con la gente, ¿no? Y mantener esa comunicación y comunicaciones formales e informales. O sea, tú tienes que siempre poder sentarte, hablar con la persona uno a uno y al mismo tiempo tener foros con departamento por departamento y después con todo el equipo. O sea, yo creo que eso de sobrecomunicar es súper importante y es probablemente el 50% de la labor como líder. De hecho, después de mercadeo, a mí me pasaron a lo que ya era como la gestión de canales y atención al cliente. Y pasé también de tener un equipo de 100 personas a tener un equipo de 1.400 personas. Y entonces tú dices, bueno, al final, ¿cómo manejo esto? Y es eso, tienes que comunicar y tienes que ir a conocer a la gente. Y termina siendo incluso cuando empiezas a manejar esa cantidad de gente de 1.400 donde ya, todavía con las 100 yo conocía a todo el mundo. Cuando pasas a 1.400 definitivamente no conoces a todo el mundo. Entonces pasa incluso un rol casi de político en donde vas a los lugares y das la mano y saludas y compartes una conversación de 10 segundos con la gente, pero eso también es parte de ese clima, de ese sentirse parte de un equipo y de sentirse que, bueno, la persona que dirige, por un lado, está en contacto con la última persona de esto, ¿no? Y siempre me gusta, es algo que siempre me ha gustado, pero al mismo tiempo es lo que hace la diferencia, creo yo. Es ese permitir que todo el mundo participe y conocer, entre comillas, a todo el mundo dentro de lo que el tiempo te permite y dependiendo del tamaño de la organización. Siempre se habla, Augusto, de la gestión de los primeros 90, 100 días, ¿no? Cuando uno como, tiene una organización, a veces incluso empresas que te dicen, mira, vamos a hacer una prueba de 3 meses. ¿Tú tenías como esos plazos de ejecutar quick wins cuando pasabas en estos roles? Que nuevamente, por lo que has dicho, son roles que duran un tiempo prudente, 1 año, 2 años. Si tenías como ese, digamos, lo que va a marcar tu gestión puede suceder en los primeros 100 días o ibas atendiendo urgencias y quizás el foco iba saliendo en el camino, los focos venían de la gente que te reportaba que ya tenía más tiempo que tú. Esos primeros 90 días, 100 días son relevantes para ti o alguna métrica que tú te pusieras cuando estabas en un nuevo rol. Sí, no, yo creo que al final totalmente, y eso sí también viene un poco de la vida de consultor. O sea, tú tienes que lograr resultados rápidos. Ujú. A veces, y esto es una cosa particular del mundo corporativo, pero a veces son para que los resultados también es porque tú le reportas a un jefe. En mi caso estaba reportando al presidente de la compañía, pero él tiene que ver en los primeros 3 meses que algo cambie, que algo mejor. Y es ese tema del mundo corporativo donde por un lado tienes que mantener a tu equipo motivado, pero por otro lado tienes a tu jefe, el presidente de la compañía y a los del corporativo, que en este caso eran de España, que venían a pedir cuentas todo el tiempo y qué estás haciendo tú diferente, qué estás haciendo mejor y cómo te vendes en ese proceso es súper importante hacia arriba. Pero sí, en esencia te necesitas un plan muy claro de 100 días, un plan de, otra vez, cosas que van a tener un efecto visible. Y ahí también tienes unos temas políticos, ¿no? Entender un poquito qué es lo que es visible para que todo el mundo vea que están teniendo resultados y cuáles son los cambios de fondo que quizá no lo logran en los 3 meses, pero tienes que ponerlos en marcha también para que en los 6 meses después tengan impacto real y quizá más grandes en los resultados, porque en los primeros 3 meses, cuando estás en una compañía muy grande, no importa lo que inventes, realmente no vas a tener un resultado,
un impacto tan grande. Hay cosas que otra vez son para bueno, algunas cosas tienes que hacerlas para la grada y otras cosas para lograr el resultado y mantener ese balance para poder ser exitoso en los mundos corporativos, ¿no? ¿Sientes que tú trabajaste en esa época, Augusto, consciente o inconscientemente un tema de marca personal? ¿Y cómo eso quizás te ha acompañado ahora en el mundo donde asumes la rienda de tus propios negocios? Mira, no tanto como debía haberlo hecho, la verdad. O sea, sí, sí en Venezuela probablemente mi nombre es conocido y saben todo lo que hice y por las compañías en las que trabajé y lo que hice conozco mucha gente, pero no trabajé mucho en marca personal. No, no era, todavía recuerdo que, o sea, aunque estaban internet y estaba Instagram y las redes sociales, todavía estaba empezando. O sea, ese tema de marca personal, quizás hacia el final de mi carrera corporativa era que empezó a ser un poquito más relevante, pero lo trabajé poco, la verdad. Y eso es una de las cosas que me arrepiento de no haber trabajado más en su momento porque creo que es muy valioso. Ahorita lo trabajo muchísimo, pero es algo que no desarrollé tanto. Ahora pasas a cuéntame la transición vamos a decir, de empleado a emprendedor. Siempre es fascinante. ¿Cómo tomas la decisión? ¿Cuál es ese motor que te dice, suelto esta cuerda? Sí, seguía trabajando en Movistar, me iba muy bien, estaba súper interesante. Igual ya sentía que mi camino ahí estaba un poco limitado, ya empezaba yo por la pelea a ser presidente de alguna de las operaciones de Movistar, pero otra vez está hablando de ocho posiciones potenciales, entonces es una carrera que no sabes cuánto va a durar. Y yo decía, bueno, aquí no sé si es un año, 5 años, 10 años. Y por el otro lado, yo siempre he sido emprendedor. Desde que empecé he tenido. Incluso cuando trabajaba en McKinsey tenía gimnasios, vendíamos motos de agua en algún momento con una distribuidora que montamos. Entonces siempre he tenido cosas emprendedoras, siempre ha sido parte de mi naturaleza. Y en algún momento ya las ideas que tenía eran demasiadas para poder quedarme confinado al mundo corporativo. Entonces dije, bueno, ya este es el momento y conseguí una idea interesante en su momento, que era invertir en compañías en Israel de tecnología y particularmente cosas asociadas a atención al cliente, que era mucho lo que trabajaba en mi último rol. Entonces empezamos a invertir en ellas y a llevar esas tecnologías a Latinoamérica. Pero hablando de la transición, lo interesante de eso fue que, por un lado, vuelves a equipos muy pequeños, equipos de 5, 10, en algún momento llegamos a tener veintitantas personas, pero otra vez las sientes diferente, porque sientes que no solo tienes que comunicarle al equipo, tenerlas motivadas, pero es que al final ellos dependen, su día a día depende de que a ti te vaya bien. Si a ti no te va bien, no puedes pagar el sueldo, vas a tener que salir de gente y cosa que es súper dolorosa y esa creo que ese sentimiento de que dependen de ti es súper duro de asimilar al principio. Y el otro tema que me pasó es que, como tú dijiste en algún momento, yo soy una persona bastante tranquila. Y la verdad es que en mi vida de McKinsey otra vez muchas presiones, muchas cosas, pero en la noche dormía tranquilo, porque sabes que al día siguiente continúas el proyecto va a terminar y va a funcionar bien. Y en Movistar también, mira, lanzas una promoción, va a funcionar un poquito mejor, un poquito peor, pero va a caminar y al día siguiente va a haber compañía, van a haber redes funcionando, eso camina. Me pasó por primera vez la primera semana que fue emprendedor, que empezaba a dormir y me dolían las encías cuando me despertaba en la mañana de la tensión que tenía. Claro. Nunca me había pasado. Y me empezó a pasar como emprendedor, porque te das cuenta que otra vez llevas todo el El peso lo peso. llevas tú y tampoco tienes nadie con quien hablar hacia arriba. O sea, no tenía un presidente de la compañía, no tenía unos corporativos de España que te venían a decir cuáles eran las mejores prácticas. No, no, aquí es con quién puedes hablar para que te dé ideas y cómo avanzas tu compañía. Entonces es un cambio rudo, difícil de afrontar y que otra vez aprendes un montón, pero no es nada, nada fácil pasar del mundo corporativo al mundo de emprendedor. Mm. Esa, te quiero preguntar por un rol en paralelo y me lo puedes mencionar quizás en cualquiera de estos puntos que hemos conversado. El rol de un mentor te funcionó a ti, es decir, buscabas la guía, el consejo, el asidero en alguien que para ti era un referente. O sea, ha sido como una práctica en tu carrera en general, o no tanto. No tanto. En McKinsey tenía quizás un par de personas que por definición se llaman tus mentores y estaban contigo y sí te ayudaban mucho. Y uno de ellos fue esa persona que me da ese consejo de que tú eres la roca del equipo, por ejemplo. Pero no, nunca fui una persona de estar buscando mentores constantemente y estar solicitando
apoyo totalmente, que también es algo que probablemente uno pudiese haber hecho más o incluso al día de hoy puedo hacer más, ¿no? O sea, creo que eso siempre ayuda, pero yo lo que me he dado cuenta con el tiempo es que es un tema de personalidad. Y me recuerdo mucho que había un consultor de McKinsey que era un socio super senior y él tenía su mentor, y tenía un mentor que casi que lo llamaba todos los días al final del día y yo ni siquiera trabajaba en consultoría, era un mentor bueno, temas gerenciales, temas de manejo de equipos y lo sentía como parte de él. Y yo nunca he sentido esa necesidad de estar conversando todos los días para pedir consejo de algo. Sí soy muy observador de cómo son las cosas y quizá muy objetivo en términos de cómo me está yendo y qué cosas puedo ir mejorando. Entonces trato de sacarlas de mí mismo, pero nunca he logrado esa relación con un mentor tan cercano. Mm. Y lo contrario, tú ser mentor es un rol que a ti te agrada, te ha sucedido orgánicamente o crees que ha pasado. Sí, eso sí me ha funcionado más y ha pasado más. Y después también cuando empecé a ser emprendedor, por ejemplo, fui mentor en ideas, teníamos como diferentes compañías que apoyábamos para hacer emprendimientos y después también aquí estoy en una cosa que se llama Endeavor, que también apoya a emprendedores. Y ahí sí es muy interesante porque sí tengo relaciones con varias compañías donde me reúno cada cierto tiempo con las personas, con los líderes y les voy dando ideas de, bueno, mira, métete por aquí, métete por allá o estás teniendo ese problema a nivel gerencial, qué es lo que deberías estar haciendo. Y ahí sí siento que ya después de un par de décadas de experiencia profesional, estoy en esa posición donde sí puedo ayudar a la gente y quizá un poquito de mi tiempo hace una gran diferencia en la vida y en los resultados de las personas. El, Hoy en día, como emprendedor, ¿qué sientes que ha cambiado en temas de mentalidad? En temas de cómo operas de tu gestión, cómo observas a un proveedor, cómo eliges a la gente. Evidentemente hay un bagaje que te acompaña y que seguramente atesoras muchas cosas y sigues aplicando, pero sientes que hay como un cambio que para la gente que nos está escuchando les pueda servir, como te voy a decir uno que no tiene por qué ser así, pero decir, la cuenta de la compañía no es la misma cuenta de banco tuyo. O sea, eso no puede existir. Pero también hay unas cosas también un poco más intangibles. ¿Sientes que hay algunos switch que te han sucedido? Sí, mire, yo creo que, bueno, por un lado el tema del equipo, que es al final lo más importante, y es que tenga gente en quien confiar. Otra vez, eso vuelve un poco a ese inicio de consultoría. Bueno, ¿cuáles son los cuatro o cinco personas que tú sabes que tienen que estar contigo, que tú sabes que te van a ayudar a lograr los resultados y después a montar el resto del equipo? Entonces creo que eso, y tengo gente que me ha acompañado casi 10 años en las diferentes cosas que he hecho. Y eso, mantenerlos a ellos y otra vez ser un apoyo para ellos y que ellos sientan que al final también están creciendo con esta vida de emprendedor que he llevado, es súper importante. Yo creo que esa es una de las más importantes de las habilidades y las cosas que cambian radicalmente, ¿no? Lo otro es estar muy claro en la meta día a día y semana a semana y mes a mes. O sea, qué es lo que tienes que lograr al final de este mes, qué es lo que tienes que lograr al final de los próximos 6 meses, porque tus resultados, y yo ahorita estoy en Estados Unidos, el crecimiento es clave para lograr la siguiente ronda de inversión, para lograr el crecimiento, para poder lograr vender la compañía después. Entonces, bueno, esa búsqueda de crecimiento constante es algo que es un switch que uno se tiene que cambiar y es entender cómo llevarlo en el día a día y cómo lograr ejecutarlo. Y no es fácil. Y esa es la que te empieza a poner la presión, esa es la que te empieza a poner los dientes apretados en la noche, etcétera. ¿No? Es cómo mantengo esta rueda caminando y creciendo 10-15% todos los años. Eso es interesante porque además tú hacías muchas analogías con el deporte y en el deporte, de alguna forma, la evidencia de progreso, valga la redundancia, es más evidente. O sea, el que encesta más, el que salta más, el que mete mejores puntos, el que gana más partidos. Yo siento que muchas veces en el emprendimiento, sobre todo cuando quizás no tienes menos tiempo, hay mucha iteración de muchas cosas. O sea, sientes que a cualquier lado pudiese funcionar y ahí es donde viene como el gran fuego artificial. Ahí sí, aquí la pegamos, ¿no? Pero después de iterar mucho. ¿Cómo es tu estrategia para saber qué es lo que realmente funciona? Si le metes foco a algunas cosas. Nuevamente viene este proyecto o esta mentalidad de los primeros 100 días, pero bueno, ya la empresa es tuya y esto es como un juego infinito, ¿no? Como dice Simon Sinek, esto es una cosa que ya no es que te van a cambiar a los 2 años. Cuéntame un poquito esa parte de los indicadores de progreso para no lanzar flechas a todos lados.
Mire, yo creo que al final pasa por un proceso súper analítico y un poquito de olfato. Analítico en términos de, oye, déjame ver cuáles son las cosas que tengo que lograr, de esas cosas grandes que tengo que lograr, cuáles son las subactividades, cuáles son los hitos que tengo que lograr y toda esa parte muy fastidiosa, pero bueno, es parte de ser la gerente, ¿no? Mira, esas son las cosas que yo creo que hay que hacer y cómo hacerlas, ¿no? Por otro lado, ser muy crítico de si estás haciendo las cosas que dijiste que ibas a hacer y estás en ese camino, si estás realmente logrando los resultados otra vez. Y pasa en la vida, que tú haces todas las cosas correctas y al final no logras el resultado final otra vez, por ese clima que hablábamos al principio, ¿no? Y yo creo que es eso, es ser muy objetivo y no enamorarse de las ideas al punto de que no vas a cambiar nunca. Creo que ese no enamorarse de romantizar ese camino de emprendedor es importante porque hay veces que, mira, te das cuenta, esto no va a funcionar, esto suena como una buena idea, está la oportunidad del mercado, pero esto no va a caminar. Y me ha pasado múltiples veces en mi carrera. Al final he tenido más emprendimientos que no han funcionado que los que han funcionado. Gracias a Dios los que han funcionado bastante bien, pero al final es una prueba y error en donde no todas las respuestas son, es que la gerencia era mala, es que el emprendedor es malo. No, mira, sencillamente iba a funcionar o no iba a funcionar. La cosa es que te des cuenta para pararlo cuando tiene sentido para que no pases años eternos en eso, ¿no? Y un poco mucho que dicen en Silicon Valley, ¿no? De que prueba rápido y date cuenta si no funciona y que se rompa si no funciona, pero hazlo rápido para que pases a la siguiente. Creo que eso es lo más importante al final de cuentas como emprendedor. Yo creo que algo interesante además que me gustaría explorar, Augusto, es viviendo en los Estados Unidos con, digamos, en un contexto norteamericano, pero con una mentalidad latina también dentro de tu experiencia. ¿Cómo ves el tema de las empresas que empiezan a crecer, producto de búsqueda de nuevos inversionistas, búsqueda de nuevo capital, pero que no necesariamente dan ganancia, ¿no? O sea, que tú ves, y no sé actualmente, pero por ejemplo, una empresa como Uber probablemente todavía esté dando pérdidas, pero bueno, es una empresa grande, reconocida, está valorada. ¿Cómo es esa búsqueda de inversionistas versus rentabilidad? O sea, ¿te ha tocado estar en esa posición? El horizonte siempre es vender la compañía. ¿Cómo es ese mundo? Sí, a ver, un buen ejemplo de eso es, yo tenía una compañía que se llama Better Not Younger, que es una compañía de productos para el cabello de mujeres mayores de 40 años aquí en Estados Unidos. La tuvimos por 5 años y durante los 5 años la verdad es que no dimos ganancia, pero levantamos mucho dinero para poder seguirla creciendo. Y creo que ahí hay un cambio de mentalidad contra Latinoamérica, en términos de que en Estados Unidos, por ejemplo, para crear una marca hace falta millones de dólares. O sea, pocas marcas las puedes hacer solamente de forma muy orgánica, porque tampoco tienes un periodo de tiempo demasiado largo, porque los inversionistas no quieren esperar tanto tiempo. Entonces, tienes ese juego de que no eres rentable. Creo que lo más importante para inversionistas es saber por qué no eres rentable y que tengas un horizonte en donde sí llegas a rentabilizar esa inversión. Y eso depende mucho de cuánto te está costando adquirir un cliente, cuánto te está costando poder mantenerlo y servirlo, a ver si ahí los números están cerrando, más allá de que puedes estar perdiendo plata porque estás gastando mucho en adquirir nuevos clientes. Entonces también entender un poquito esas razones. Pero también al final de cuentas, de cara a los inversionistas, depende mucho del clima. Y volvemos a ese mismo tema, ¿no? Hay momentos cuando nosotros empezamos con esta compañía, año 1, año 2, a nadie le importaba que no generara ganancias. Era un momento donde había mucho dinero en la calle, donde las tasas de intereses estaban bajas, donde todo el mundo quería invertir en cualquier cosa para generar alguna rentabilidad y nadie te preguntaba, lo que te preguntaban era crecimiento. A la vuelta de hace 2 años, cuando el entorno económico cambió, las tasas de interés subieron, había muy poco dinero en la calle y todo el mundo preguntaba, bueno, ¿eres rentable o no eres rentable? Porque yo no le quiero invertir en una compañía que no es rentable el día de hoy. La misma persona que 3 años antes te dijo o incluso te invirtió con otras características. Entonces depende mucho de eso, pero al final yo creo que un tema de sanidad en los negocios, y esto también un poco después de todas estas cosas que hemos vivido con y otras compañías, es que tú tienes que poder tener una visión muy clara de cuándo llegas a generar ganancias y cómo escalar las ganancias. Esta visión de gastar infinito como lo hizo Uber, como lo hizo WeWork, al final es muy riesgosa. En algunos casos sí te da unas salidas espectaculares, pero en otros casos no logras pasar la prueba del tiempo,
que fue, por ejemplo, lo que le pasó a WeWork. Buenísimo, creciste, generaste una valoración de 80 billones de dólares, pero en algún momento el clima cambió y cuando alguien fue a ver las cuentas, dijo, mira, esto no funciona y básicamente dejó de funcionar. Esta, esta relación entre cuando tú pones el dinero para tu negocio versus ya cuando le das participación a otro en tu negocio, sientes que, nuevamente, en la misma metáfora, te hace apretar más los dientes. Es decir, porque ya no es solo tu dinero. Sí, 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 total. O sea, ahí empiezas en una visión totalmente diferente y también te restringe porque no puedes hacer solamente lo que tú quieres, tienes que siempre mantener ese inversionista involucrado, alineado en las cosas que son, independiente del porcentaje de la compañía que tenga la persona. También no puedes usar eso de que, bueno, tienes tu propia billetera y la billetera de la compañía, pero si haces algo de falta de plata, se la pasas de tu billetera a la de la compañía. Eso lo dejas de hacer en el momento que ya tienes inversionista porque tienes que estar mucho más organizado. Y es un tema, o sea, siempre cada vez que en el momento que metes al primer inversionista, cambia el juego radicalmente. Y no siempre para bien, que quizás es la otra cosa, ¿no? Otra vez, nosotros en una de estas inversiones que tenemos, entró un inversionista grande y la verdad hizo una cantidad de cosas que yo no estaba de acuerdo y al final decidí salir de la compañía porque él, ahora que tenía un poder muy importante dentro de la compañía, pensaba que había que hacer unas cosas, yo pensaba que había que hacer otras y sencillamente llegó un momento donde dije, mira, yo no puedo seguir así, yo prefiero salir de la compañía. Entonces, otra vez, el tema de inversión y los inversionistas que busques es súper importante, no solamente que vengan con el billetito de dólar ahí para, que es el que necesitas para seguir el siguiente paso, sino con la actitud correcta y con los objetivos similares y estrategias alineadas. Si no, lo que te estás ganando es un problema de corto o mediano plazo. Ni siquiera va a ser de largo plazo, eso lo bajas rapidito. En el momento que recibes el primer dólar, llega la primera llamada. Mm. Augusto, ya para entrar en la recta final, cuéntanos hoy en día a qué se dedica tu compañía, cómo ayudas a las empresas, qué empresas son las que normalmente entran en tu modelo de negocio y creo que al final lo que estás haciendo combina esta parte analítica, esta parte digamos, de diagnóstico, de saber meterte en el dato, pero también combina esto de no quedarte infinito en un cliente, ¿no? Sino que también hay una parte como acotada de proyecto que quizás se parece más a un McKinsey, ¿no? Cuéntanos un poquito de qué va. Sí, durante los últimos 10 años he trabajado muchísimo en mercadeo digital porque era ese punto donde mezclaba un poquito esa parte analítica por un lado, pero al mismo tiempo creativa del otro, ¿no? Tienes una parte, bueno, los números, la publicidad, cuánto es el retorno sobre la inversión y por otro lado, bueno, cómo creo la próxima campaña, qué dice, cómo comunica, a la gente le gusta, se conecta con el mensaje y cómo esas dos cosas funcionan juntas. Entonces me gustó mucho eso y por eso empecé a desarrollar esos temas y por eso terminé en esta compañía que te comentaba de cuidado para el cabello y terminé haciendo una cantidad de cosas alrededor de esto. Ahora que salí de esta última compañía y la vendimos a un inversionista, eh, relancé mi compañía de mercadeo digital, pero como un enfoque un poco distinto, ¿no? Y un poco el problema que vemos con la mayoría de las compañías es que todo el mundo ha tenido 3, 4, 5 agencias de mercadeo digital y pareciera que ninguna le funciona y vives en esa rotación constante. Y la razón de eso es que sencillamente la gente las agencias como tal tienen un área, un tema, un tiempo de foco muy limitado para cada cliente. Entonces, logran hacer algunas mejoras del primer mes, los primeros 30 días. Tienen su plan de 30 días y logran algunas mejoras inmediatas. El cliente se emociona, pero después ahí lo ponen en piloto automático porque no tienen los recursos para pensar en esos grandes cambios todo el tiempo para ese solo cliente porque tienen otros 10 clientes. Entonces, un poco lo que nosotros dijimos, bueno, vamos a hacer algo distinto, vamos a entrar nosotros, un poco con esa mentalidad de consultora, a analizar la situación actual de un cliente particular, con una metodología muy organizada, y en 30 días decirte, mira, lo que te está funcionando muy bien es esto, lo que no te está funcionando tan bien es estas cosas. Se priorizan, las hacemos en un plan de trabajo muy específico, y de ahí en adelante, por los próximos 3 meses, yo te ayudo a implementar esas mejoras que se identificaron en esos primeros 30 días. Pero no solo te ayudo a implementar, y quizá la palabra clave es te ayudo, sino que además te enseño cómo hacer para que tú en el mediano plazo no necesites de esa agencia de digital. La realidad es que las agencias digitales hoy son una colección de freelancers conectados con una videollamada como esta. Y tú como compañía lo que necesitas es gente que realmente piense 100% del tiempo en tu negocio, cuando la compañía tiene cierto tamaño. Eso es crítico y saber montar ese equipo y saber cuáles son los roles de ese equipo y poder hacer que ese equipo genere las soluciones es súper importante.
que una agencia de mercado digital nunca lo va a poder hacer. Entonces nosotros tenemos ese proceso que en 4 meses te dejamos funcionando con una organización, caminando esas cosas que identificamos como potenciales de mejora. Y lo que hemos visto es que los resultados son muy buenos. No necesitas este, tanto tiempo para generar estas soluciones en compañías medianas y al mismo tiempo logras tener un equipo que pueda mantener sobre tiempo pensando y siguiendo construyendo sobre esas cosas que aprendieron en el camino. ¿De cuáles de los roles que hemos hablado se te parece más lo que estás haciendo ahora? Porque obviamente tienes un cliente que le sirves, que no es como el cliente de quizás de Movistar, que era un poco más alejado, o sea, tú no veías a ese cliente, pero ahora tienes como esa combinación entre McKinsey, puede ser, y quizás el rol corporativo viene más como el manejo de tu equipo. ¿Cómo es esa combinación? Sí, es tal cual, es tal cual. Tienes una parte muy analítica de consultor, que son esos primeros 30 días, pero después tienes más un proceso de ser gerente, ser casi que un par con esa compañía en entender y ayudarlos a gerenciar esos procesos de mercadeo y implementar cosas que es algo que no ha sido tanto en la parte de consultor, sino en la parte de gerente, que es, bueno, ya sabes las 5 cosas que hay que hacer. ¿Cómo hacemos que ocurran realmente? ¿Qué hace falta? ¿Hace falta gente? ¿Hace falta recursos? ¿Hace falta creatividad? Entender eso y ayudar en esa implementación y ver resultados reales es la parte de ser gerente e incluso ser entrepreneur, o sea, ser ese emprendedor de la mano con esa persona es súper interesante porque además le ayudas a ver los números que a veces no ve. Ah, tengo un cliente súper interesante que vende cocinas en México y, y nada, él no veía cómo escalar su compañía. Hicimos todos los análisis, vimos todo y mira, la verdad es que él creía que era un tema de publicidad. No, mira, la publicidad te está funcionando muy bien. Por cada peso que inviertes, está generando 10 15 pesos en venta. ¿Puedes mejorar eso? Sí, quizás hay forma de mejorarlo, pero realmente lo que tienes es que invertir más, pero no se había dado cuenta porque no había visto los números de la forma correcta. Entonces, a veces ni siquiera es un tema de mercadeo, a veces es un tema de un poquito de negocio y de entender cómo ese mercadeo te ayuda a crecer y cómo los números cierran esa ecuación en algún momento. Mm. Augusto, ¿cómo te recargas en el día a día? Porque una de las cosas que cuesta aquí, que no pasaba quizás en el mundo corporativo, cuando la empresa no es tuya, es desconectarte, no pensar siempre en el trabajo. Decir en algún momento suelto o me voy de vacaciones o simplemente este fin de semana no abro la computadora. ¿Cuáles son tus hábitos o tu disciplina, alguna rutina que nos quieras compartir, alguna aplicación que utilices? Sí, otra de las cosas que nunca he podido hacer es cosas como yoga o cosas como esa. Mi vida ha sido siempre detrás de una pelota, así que es un poco lo que termino haciendo para desconectarme, ¿no? Si hay viento, mi equipo sabe que esa tarde no me van a ver. Voy a estar en el agua haciendo algo. Otra vez, no hay tantas como esas. Y si no estoy jugando tenis o estoy yendo al gimnasio. O sea, creo que el ejercicio, al final de cuentas, es lo que me ayuda a descargar. Para mí es un poco ese movimiento, ese esfuerzo físico que te ayuda a no poder pensar en otra cosa que no sea devolver esa pelota por esa malla. Ese es tu principal problema. Y lo decía Federer, ¿no? Al final, tu único problema es pasar la pelota. En ese momento, solo lo más importante en tu vida durante ese momento es pasar la pelota. No hay absolutamente más nada importante en tu vida. Y creo que eso me ayuda muchísimo a totalmente desconectarte por esos minutos que estás jugando, por esos momentos que estás en el agua, por esos momentos que estás en un gimnasio. Ya para cerrar, como este podcast se llama Las Tres Principales, te quiero, bueno, hacer la pregunta clásica de este podcast y es, ¿cuáles son tus tres recomendaciones, tus tres principios, tres valores en función a todo lo que hemos conversado o que quieras reforzar para cerrar el episodio? Sí, yo creo que la primera es perseverancia, ¿no? La verdad es que las cosas no siempre salen como uno quiere y no quiero dar la impresión en esta entrevista que todo ha funcionado perfecto y que mi vida es perfecta y que toda la parte de negocio ha funcionado. O sea, he tenido muchos negocios que no han funcionado. He tenido momentos en mi vida corporativa donde casi me botan porque veían que el equipo no funcionaba como tenía que funcionar y tuve que cambiar radicalmente. Creo que esa perseverancia de seguir tratando y de seguir mejorando todos los días es una de las cosas más importantes. Creo que la segunda es saber adaptarse a ese cambio de clima constante porque va a pasar. Y sería ideal que no pasara, sería el mundo más fácil, pero la realidad es que todos los días algo cambia, todos los días algo funciona un poquito mejor que lo que tú creías o un poquito peor de lo que tú creías.
Y es cómo te logras adaptar a esos cambios constantes de la vida, ¿no? Y de los negocios. Y yo creo que el último es ser positivo, que me ha ayudado mucho en este proceso, ¿no? Al final es, otra vez, mira, qué bueno lo que logramos hoy, vamos a ver si logramos algo similar mañana, qué malo que hoy no funcionó esto, vamos a pensar una idea diferente para que mañana sí funcione. Creo que ese ser positivo es súper importante, ver el vaso medio lleno es súper importante. A veces uno parece loco cuando dice, bueno, es que el vaso está medio lleno y la verdad es que probablemente está tres cuartos vacío, pero tienes que ver el lado positivo porque es que si no, no puedes seguir, sobre todo como emprendedor. En el mundo Mm, corporativo creo que hasta lo puedes manejar un poquito más, pero en el mundo emprendedor al final no es solo que eres la roca del equipo, es que a eso iba. eres el negocio, o sea, al final tienes que lograr llevarlo al siguiente nivel y eres tú, no hay más nadie con quien contar para lograrlo. Sí, yo te iba a decirte justamente el ejemplo de la roca en el mundo corporativo. O sea, si ese era el ejemplo en el mundo corporativo, la metáfora aplica más de lo que ve el equipo en ti. Y si tú no ves un futuro alentador o por lo menos no promueves eso y después te lo crees incluso tú, esa es la réplica que estás generando. Augusto, gracias totales por el espacio. Te dejo la última palabra para que nos dejes tus coordenadas, todo lo que quieras comentar, dónde te puede conseguir la gente. Y bueno, tú cierras el episodio. Miles, miles de gracias. Qué placer. No, un placer para mí también. Nada, otra vez mi agencia se llama Conversion Mo, conversión.moe, y me pueden escribir a augusto@conversionmo y también estoy en Instagram más. Si buscan Augusto Moronta, seguro me conseguirán. Entonces, por ahí nos podemos conectar y la verdad LinkedIn, es ¿no? También. que en LinkedIn también puede estar con mi nombre, obviamente, y la verdad es que a la orden para lo que necesiten, para hablar, para alguna mentoría, estoy a la orden. Gracias, Augusto. Un fuerte abrazo. Gracias a ti. Recuerda suscribirte en el canal de YouTube totalmente gratis, dejarme tu comentario, tu valoración en Spotify y como siempre me despido diciéndote, transfórmate en paz.